Bueno, gracias de nuevo. Le doy las gracias inicialmente a la directiva de Siquinorte tanto por la invitación el día de hoy como psicólogo, tanto también por el apoyo que ha ofrecido a lo que son los profesionales de la salud mental de diferentes áreas, no solamente de la psiquiatría, sino también de la psicología. Y por dejarme colar el día de hoy también aquí. Bueno, ante todo, como les dije, soy psicólogo, así que pido excusa por cualquier cosa que diga aquí indebida ante los psiquiatras. Empezaré definiendo lo que una emoción. Una emoción se vivencia como una fuerte conmoción en el estado de ánimo que engloba aspectos cognitivos o subjetivos, que engloba aspectos motores o conductuales y aspectos fisiológicos. Emociones tenemos la ansiedad, el miedo, la ira, la culpa. Todas son emociones, más otras emociones que no he dicho aquí hoy, pero las emociones tienen un carácter adaptativo, en el sentido de que ayudan al ser humano a adaptarse al entorno, a socializar en la parte positiva. Cuando las emociones pierden esa funcionalidad, ese carácter adaptativo, cuando se producen muy intensamente o muy frecuentemente. Cuando las emociones se producen muy intensa o muy frecuentemente, entonces ocurren los trastornos emocionales. En este caso, cuando hablamos de tristeza, serían los trastornos afectivos, que esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Aquí tenemos una pequeña definición donde dice que es un estado, la tristeza, un estado patológico en el que se pierde la satisfacción de vivir y la esperanza de recuperar el bienestar. Hay algunas diferencias entre lo que es la tristeza patológica y la tristeza normal. Y bueno, aquí vemos alguna. En cuanto a la tristeza normal, la duración e intensidad es proporcional a la motivación. Mientras que la tristeza patológica, la duración e intensidad es desproporcionada a la motivación. Por mencionar otra, tenemos que en la tristeza normal hay un funcionamiento somático normal versus la tristeza patológica donde hay un funcionamiento alterado, se producen cefaleas, vértigos, dolores musculares, etc. Cuando hablamos de trastornos afectivos e investigación, la investigación se ha enfocado en dos puntos principales. Uno, estudios sobre la prevalencia y dos, estudios sobre el alcance de esta patología. Y cuando hablamos de alcance, se engloba lo que es la comorbilidad con otros trastornos, lo que es el coste económico de estos trastornos y de la relación que tiene esta patología con el suicidio. Aquí vemos algunas tasas de prevalencia alrededor del mundo anual. Grecia 7.4, por ejemplo, México 4.8, España 4. Entonces, algo que ha llamado mucho la atención en cuanto a los investigadores es el impacto que causa la depresión en los diferentes entornos donde se desarrolla el individuo. Por ejemplo, el entorno social, el entorno laboral, o sea, toda la vida cotidiana, incluso la parte de las relaciones íntimas. Todo se ve afectado por esta problemática. Un estudio realizado en España, el SMED, afirma que la depresión ocasionó un impacto negativo sobre la vida de los individuos, incluso por encima de los trastornos de la enfermedad física crónica. Por otro lado, algo bueno que ya se ha repetido bastante el día de hoy es que la depresión tiene una alta comorbilidad con muchos otros trastornos físicos y psíquicos o psicológicos. Se demuestra esto, por ejemplo, el 41.7% de las personas con trastorno depresivo presentan un trastorno de ansiedad o un trastorno de consumo de alcohol. Eso es un poquito, ya se mencionó algo el día de hoy. Por otro lado, la prevalencia de los pacientes con enfermedad física crónica que presenta un trastorno depresivo llegó entre un 9.3 y un 23%. Hay una estrecha relación en lo que se refiere a la depresión
con la enfermedad física. Tanto así que muchos de los pacientes llegan muchas veces a consulta en atención primaria y llegan aquejados por la parte somática, es decir, por síntomas somáticos, y no hacen una atribución directa a los problemas emocionales, como ya dijeron anteriormente. Aquí vemos unas investigaciones que nos dicen que la probabilidad de presentar depresión presentar síntomas de dolor muscular, de cabeza o de estómago es 4 a 7 veces mayor en aquellos pacientes diagnosticados con depresión. Aquí vemos diferentes poblaciones, tasa de prevalencia para diferentes poblaciones, y vemos, por ejemplo, que pacientes con cáncer hospitalizados tienen una prevalencia de 42%, pacientes con apoplejía 47%, pacientes con infarto de miocardio 45% y pacientes con Parkinson de 39%. Vuelvo y repito, es una patología que hace comorbilidad con muchos trastornos físicos y psicológicos. Esto hace que se presenten a veces dificultades en atención primaria para diagnosticar correctamente. Entonces, ocurren dos tipos de problemas, que es el infradiagnóstico y el sobrediagnóstico. Infradiagnóstico se refiere a cuando no se diagnostica correctamente a un paciente que tiene depresión, dando lugar así a un falso negativo. Y el sobrediagnóstico, el cual es cuando se diagnostica de forma incorrecta a alguien que no tiene depresión. En un estudio realizado, el estudio que dije anteriormente, el ESMED, salió a relucir que solo el 42% de los pacientes que llegan a atención primaria en países desarrollados son diagnosticados correctamente. Y de estos, de estos errores que aparecen aquí, el error más común es el sobrediagnóstico. Es decir, se tiende a diagnosticar a pacientes que no tienen la depresión. Aquí hay unas informaciones interesantes. 1 de cada 5 personas padecerá depresión a lo largo de su vida. Entre el 10 a 20% de pacientes con patología médica presenta patología depresiva, y solo 1 de cada 3 personas con depresión solicita el tratamiento. Otra de las características más importantes y relacionadas con la depresión es el suicidio. Se ha demostrado que los trastornos afectivos son los trastornos mentales que guardan más relación con las ideas e intentos de suicidio. Aquí hay un dato que nos dice que el porcentaje de personas con depresión que muestran riesgo de suicidio son de un 28%. Todas estas informaciones han dado como resultado que este tipo de trastorno sea considerado un problema de salud pública grave, y hace necesario también que se tengan tratamientos efectivos, así como un diagnóstico adecuado de la enfermedad. En los países desarrollados se dice que un 60% de los pacientes va a llegar a servicios de atención primaria. La OMS afirma que para el año 2030 la depresión será la tercera causa de discapacidad en todo el mundo. Entonces, otra de las funciones, vamos a decir, otro de los principales elementos que los investigadores están trabajando es en determinar tratamientos eficaces, tratamientos efectivos para contrarrestar esta problemática. Y en este punto, lo que se ha investigado es el efecto o la efectividad del tratamiento farmacológico, el tratamiento psicológico y la unión de ambos tratamientos, es decir, el tratamiento psicológico más el farmacológico. Y aquí tenemos algunos resultados. Vale la pena indicar que en este estudio, se tomaron en cuenta 47 metaanálisis con una N de más de 50,000 casos. Aquí nos dice, ambos tratamientos, tanto el farmacológico como el psicológico, muestran resultados similares a corto plazo. Sin embargo,
Los tratamientos psicológicos presentan mejores resultados a largo plazo, con una menor tasa de abandonos y recaídas. Esto para los diferentes trastornos afectivos, incluyendo el trastorno bipolar, exceptuando el trastorno bipolar, el cual responde tanto a corto como a largo plazo al tratamiento farmacológico. Este dato es consistente con estudios que comparan, cuando hablamos de farmacológico, lo que están comparando es los antidepresivos tricíclicos, los IMAO, como los antidepresivos de segunda generación, los ISRS. Por otro lado, existe evidencia de que el tratamiento combinado, es decir, el psicológico más el tratamiento farmacológico, tiende a ser más efectivo que el tratamiento psicológico a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo, el tratamiento psicológico por sí solo tiende a ser más efectivo. Entonces, ya vimos qué tratamiento psicológico se toma en cuenta, ¿verdad? Se tomó en cuenta para realizar el estudio de la efectividad, tratamiento farmacológico. Vemos aquí cuál es el tratamiento psicológico que se toma en cuenta. Y nos dice que los diferentes tratamientos psicológicos analizados han mostrado ser más efectivos aquellos tratamientos denominados bona fide, que incluyen 3 criterios. Estos criterios es que el psicólogo haya sido entrenado en psicoterapia y tenga una formación específica. 2, que haya una terapia cara a cara e individualizada. Y 3, que los tratamientos cuenten con un manual y que hayan técnicas y terapias para modificar componentes psicológicos específicos. Por otro lado, los tratamientos psicológicos que han mostrado una mayor efectividad para la depresión se incluyen la terapia cognitivo-conductual, la activación conductual y la terapia de resolución de problemas. En lo que se refiere al ámbito de los tratamientos psicológicos, también ha demostrado ser más efectivo en lo que es atención primaria el tratamiento psicológico. También la terapia grupal demostró una gran eficacia tanto a corto como largo plazo. Por otro lado, los estudios indican que el paciente con patología depresiva tiende a preferir el tratamiento psicológico muchas veces por los efectos que causa el tratamiento farmacológico, los efectos secundarios que generan. Estos datos han llevado a considerar el tratamiento psicológico como un elemento principal en la intervención de la depresión y en general en atención primaria. Aquí vemos un poquito lo que nos dicen las guías internacionales y afirman que se recomienda seguir la aplicación de terapias cognitivo-conductuales computarizadas, programas de autoayuda, ejercicio físico en la intervención inicial para la depresión, indicándose la no prescripción de antidepresivos en esta fase. La elección entre tratamientos psicológicos y farmacológicos en los casos moderados y la aplicación de tratamientos combinados o el acceso a servicios especializados si no se encuentra mejoría. Claro, hay que hacer un paréntesis e indicar que la terapia farmacológica fue la primera terapia utilizada y es la que tiene una mayor prevalencia. Esto se refiere un poquito a lo que acabo de decir, que a pesar de estos datos científicos donde se muestra una efectividad mucho mayor a largo plazo para la terapia psicológica, esto no necesariamente es lo que está pasando. Aquí, vemos algunos tratamientos cognitivo-conductuales en los trastornos afectivos que se utilizan, por ejemplo, la terapia racional emotiva, terapia cognitiva de Beck, entrenamiento en autoinstrucciones, psicoterapia de Clermont, entre otros. También tenemos aquí lo que es la evaluación de la depresión, algunas de las escalas utilizadas por los psicólogos, como son depresión de psicólogos y psiquiatras, depresión de Beck, la escala de depresión de Somm, Hamilton, Goldberg y Visage, por mencionar algunas. Esto es, muchas gracias.